Estamos de vuelta. Tuvimos algunos inconvenientes con el Facebook. Pareciera que el internet está un poquito inestable en estos días y entonces tuvimos problemas, pero en el nombre de Jesús se va a sostener hasta que terminemos. Amén. Gloria al Señor. Y yo les estaba hablando entonces de cuál actitud les estaba hablando, chicas, a ver. De obediencia. Estaba hablándoles acerca de la obediencia de Abraham. Y entonces, para finalizar ya con esta actitud, les dije que Abraham estaba muy seguro de lo que Dios le iba, o sea, de la promesa que Dios le había hecho a él. Él creía en el Dios de la promesa y no en la promesa. Amén. Por eso él muy seguro hablaba y dijo: volveremos. Él sabía, él estaba profetizando ahí. Fue una de las partes que nuestra pastora Ivette nos dijo y nos aclaró. Él profetizó en ese momento y dijo: volveremos. Amén. Ok, voy a hablarles entonces de la segunda actitud. Es de otro varón que el Señor utilizó y se llama Job. Esta actitud el Señor me la regaló en una madrugada y el Señor me habla acerca de la rectitud y de la integridad. Amén. ¿Por qué? Porque Job era un hombre completamente intachable, dice la palabra. Yo quiero aclarar que Job no era de la misma genealogía de Abraham. Job creía en el Dios que Abraham tenía, pero no era parte de la promesa de Abraham, de esa multiplicación. Dios, o más bien Job, conocía realmente quién era Dios. No sé cómo llegó a sus oídos ese Dios. No sé, porque la Biblia no dice, no especifica cómo fue que Job conoció al Señor, pero él sabía que había un ser supremo al que él no le podía fallar. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces, en muchas ocasiones, sabemos que existe un Dios, pero no le conocemos hasta mucho tiempo después que Dios toca nuestra vida y nuestro corazón, y ahí empezamos a conocer a ese Dios realmente verdadero? Amén. Entonces, esta parte que yo les voy a desarrollar, se las voy a desarrollar en el capítulo 1 y 2 de Job. Yo no les voy a leer tampoco, pero usted puede ir perfectamente y leer Job, todo el capítulo 1 y el capítulo 2, que es donde está el relato acerca de la integridad que él tenía. Amén. Gloria al Señor. Sí les voy a leer una porción de Job, pero no van a ser esos dos capítulos. Satanás pone a prueba la integridad de Job y le plantea a Dios que las personas le sirven a él por interés. ¿Por qué? Porque le dijo a Job, o más bien le dijo al Señor: claro, ¿cómo Job no te va a adorar? ¿Cómo Job no te va a brindar la honra? ¿Cómo Job no te va a rendir adoración a ti? Si lo tienes cercado, es un hombre millonario, lo tiene todo. Tú lo has cuidado, lo cuidas, lo tienes con salud. ¿Cómo Job no te va a adorar? Ahí que le estaba diciendo Satanás al Señor, que lo que Job tenía era interés nada más. Y entonces el Señor, ahí en el capítulo 1, cuando es la primera vez que Satanás se presenta ante el trono, escuchemos bien que él se acerca ante el trono. Ya sabemos que trono significa gobierno, ya sabemos que gobierno significa que hay un ser supremo en ese lugar que está gobernando. Amén. Hay un rey y todo lo que se desenvuelve a través de un gobierno. Aleluya. El Señor le pregunta a Satanás que qué anda haciendo. Él dice que anda rondando por todo ahí, ¿verdad? Por todo lugar. Y entonces el Señor
probablemente le dice a Satanás así: bueno, viste a mi siervo, completamente íntegro, recto. Y es cuando Satanás le dice: entonces, ¿y cómo no va a ser íntegro? ¿Cómo va a ser recto? Ese hombre lo tiene cercado. Y el Señor le dice: bueno, está bien, pruébalo. Pero el Señor no le dice: lo voy a probar yo. Le dice: pruébalo tú. Porque Dios sabía quién era Job y confiaba plenamente en esa rectitud y esa integridad de ese hombre. Por eso el Señor le dijo: pruébalo tú si quieres. Yo no lo voy a probar, ya yo sé quién es. Escuchar esas palabras de Dios. ¿De cuántos de nosotros podrá decir Dios eso? ¿Quieres probarlo? Anda, pruébalo, que no se va a alejar. Pruébalo, que va a ser firme. Pruébalo, que va a ser constante. Anda, ve, pruébalo, a ver si puedes. Porque yo estoy muy seguro del hijo, de la hija que tengo. Amén. Yo espero, Señor, que eso lo digas de mí. Aleluya. Job era descrito como perfecto, es decir, que no tenía falta moral. Como recto, es decir, que vivía de acuerdo a las normas establecidas de Dios. Job era calificado también como temeroso de Dios, es decir, que era consciente y sumiso a la majestad divina de Dios. La palabra también lo describe como apartado del mal, es decir, que rechaza todo cuanto se pueda oponer al deseo de Dios. Además, ese temor a Dios era lo que mantenía apartado a Job del mal. Y me inquietó una parte en la palabra que dice que los hijos de Job, él tenía 7 hijos. Sí, como 7 más o menos, o yo creo que un poco más. No, 7, sí. Tenía 4 varones y 3 hijas. Ellos hacían fiestas en diferentes sitios. Y la palabra de Dios dice que Job, después de que ellos tenían la fiesta, el siguiente día él iba y brindaba adoración y pedía perdón por sus hijos. La primera vez que Satanás tienta a Job, le quita absolutamente todo. Lo deja sin nada. El Señor le dice: pruébalo, pero no lo toques a él. El Señor le marca el límite a Satanás siempre, siempre, siempre. Cuando usted y yo somos hijos reales de Dios, cuando somos sus siervos, y Satanás a veces llega hasta aquel trono y le dice: vea, Señor, yo voy a tocar a tu hijo, lo voy a tentar. El Señor probablemente le dé el permiso para hacerlo, pero le dice: llegas hasta aquí, de ahí no más. Por eso la palabra dice que no viene sobre nosotros ninguna prueba que nosotros no podamos sobrellevar, porque precisamente hay un límite en el que nosotros podemos ser tocados. Amén. Entonces Job era un constante adorador, porque la palabra también dice que ellos hacían muchísimas fiestas. Ellos estaban de fiesta casi todos los días. Entonces casi todos los días, al siguiente día, Job iba y adoraba. Job iba y sacrificaba. Job iba y hacía las cosas. Job vivía realmente en una adoración constante. Dios permite a Satanás tocar todas las posesiones que Job tenía, pero le ordena no hacerle el daño físico a él. Job pierde bueyes, burros, trabajadores, ovejas, pastores, camellos, sirvientes, los hijos y las hijas. Y dice en Job 1:20, esa porción sí se las voy a leer:
Cuando él pierde todo, absolutamente todo, dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró al cielo, o se postró en el suelo más bien, para adorar. Con todo el dolor que ese hombre sentía, como él lo demuestra, porque en esos tiempos el rasgar el vestido significaba el dolor más fuerte que pudieran estar viviendo, el luto más fuerte. Él aún se postra y adora en medio de todo lo que pasaba. Reconoce que Dios es el dueño de todo lo que él tenía y que él se lo había quitado así como se lo dio. Porque dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me dio todo lo que tenía, dice Job. Hay un reconocimiento ahí. Y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínese usted a ese hombre haber perdido absolutamente todo, quedar sin nada y decir, alabado sea el nombre del Señor porque me quitó todo. No había nada que quebrar a Job. Él sabía realmente el Dios que adoraba. En la segunda faceta, vuelve otra vez Satanás y le dice, el Señor probablemente, ¿verdad? Yo me lo imagino, ¿verdad? Con aquella sonrisa de burla diciéndole, no pudiste, ¿verdad? Aquí venís de nuevo. Y Satanás le dice, claro, piel por piel, así le dijo. A ver si no le tocas la salud y entonces así no te maldice. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, está bien, pruébalo otra vez, pero te prohíbo que lo mates. El Señor le prohibió a Satanás que lo matara. Y la palabra dice que se llenó Job de úlceras desde la cabeza, imagínense, hasta los pies. Ese hombre estaba envuelto en llagas. En otras versiones dicen que era como una sarna lo que él tenía, ¿verdad? Entonces él se rascaba con todo lo que podía, ¿verdad? Se revolcaba entre las cenizas. Y aún así, él no se enojó con Dios. Aún así, él mantenía su rectitud. Y aún así, él mantenía su integridad. Y dice la palabra del Señor que aún así, la esposa, aquella mujer que él tenía, le dijo, así, aún así, viéndote así, te quitó todo. Oiga, Satanás utilizando lo que él más amaba, lo único que le quedaba, la única familia que le quedaba, la utilizó para humillarlo y decirle, aún así te quitó todo, te dejó sin nada, ahora estás enfermo, como un perro estás. Y aún así, tú decides mantener tu rectitud y tu integridad y no maldecir a aquel Dios. Y Job dijo, sí. Y les voy a leer lo que dice Job 27, del 1 al 6, así rápidamente para terminar con esta actitud. Dice, Job siguió hablando, juro por el Dios viviente que me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso quien llenó mi alma de amargura. Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentira. Jamás admitiré que ustedes tengan razón. Defenderé mi integridad
hasta la muerte, dice. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Aún a pesar de todo, dice Job, aún a pesar de que mi alma tenga toda la amargura, me sienta solo porque ya no tenía a nadie, dice, no pronunciaré maldad y mi lengua no hablará ninguna mentira. Él sigue aferrado a su rectitud y a su integridad. Y ahí es donde el Señor me decía, hija, ¿es o no es una actitud de adoración lo que Job me dio a mí? Y yo le decía, por supuesto, Señor. Y nosotros creemos que la adoración es venir aquí a cantar un par de cantos, si me gustan, porque si no me gustan, cierro la boca y nada más. Hoy no provocó en nada en mí la alabanza ni la adoración. Lo que pasa es que cuando tenemos relación con Dios, todo pasa. Pero si no hay relación con Dios, nada pasa. Y la última, para ir cerrando, es la actitud de Jonás. Esta es la actitud que nos predicó, o más bien la historia que nos contó el pastor Marvin en un servicio dominical. Y me dice el Señor, hija, el cumplimiento de promesa es adoración. Y yo le decía, Señor, ¿cómo? El cumplimiento de promesa es adoración. El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente a todos los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en iniquidad. Pero en el caso de Jonás, él trató de huir de su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros huimos a veces a nuestras responsabilidades en casa? A las responsabilidades que Dios nos dio, a las responsabilidades que tenemos cuando somos sus hijos, porque creemos que tenemos un Dios que nos ama y que todo tiene que ser amor y no tiene que haber responsabilidad. Y que todo tiene que ser recompensa y que papá tiene que ser mi proveedor al 100%, pero yo no tengo que darle nada. Y empiezo a condicionar a Dios. Porque cuando Jonás huye de la responsabilidad que Dios le dio, indudablemente Jonás estaba evadiendo una responsabilidad que Dios le dio. Jonás estaba condenando un pueblo al que Dios no había condenado todavía, al que Dios quería restaurar. Muchos de nosotros condicionamos tanto nuestro servicio para Dios que no estamos permitiendo que muchas personas sean salvas hoy en día. Con lo mínimo que usted le condicione a Dios y con la mínima responsabilidad que usted evada, está siendo partícipe para que algunas personas no lleguen a este lugar. Y como nos decían en estos tiempos de adoración, no recuerdo cuál de los profetas dijo que cuando nosotros orábamos, la responsabilidad no es solamente de nuestros pastores. Nosotros tenemos que orar también. Y es una responsabilidad que nosotros estamos evadiendo.
ay, aquel hermanito necesita restauración, pero yo no oro por la restauración del hermanito. Estoy esperando que la restauración la tenga el hermanito por arte de magia. Que sea el pastor o la pastora, es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos orar por el pueblo. Es responsabilidad de ellos que ellos se restauren. Es responsabilidad de ellos buscar la tierra que hay nueva. Es responsabilidad de ellos la visión que Dios le dio. Es responsabilidad de ellos que esa vitrina provea lo que Dios dijo que tenía que proveer. Es responsabilidad de ellos que esta casa esté limpia. Es responsabilidad de ellos que estas sillas se llenen. Es responsabilidad de ellos la prédica. Es responsabilidad de ellos que todo el ambiente espiritual que se desenvuelva aquí lo causen ellos. Yo no tengo responsabilidades. Yo solo vengo aquí a levantar las manos y adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Jonás fue tragado por aquel pez, él, en medio de aquella aflicción que vivía, donde solo podía pensar en la muerte, porque ya no le quedaba más que pensar en eso. Jonás se acuerda del Señor y eleva una oración sincera, dice la palabra. Y ofrece un sacrificio de alabanza ahí en la panza de aquel pez. Ahí en ese lugar donde él estaba, yo no sé si era que estaba oscuro o él podía ver todas las entrañas de aquel pez, yo no sé cómo estaba eso. Yo no sé si Jonás podía ver todo lo que había comido el pez o no. Pero él estaba en ese lugar, él estaba en ese sitio. Y ahí fue donde se acordó del Señor y le elevó una oración sincera. Y ofrece un sacrificio de alabanza. Y ahí fue donde el Señor me dijo, porque dice la palabra del Señor, y Jonás manifestó, cumpliré todas las promesas que te he hecho. Y ahí fue donde el Señor me dijo, el cumplimiento de promesas, hija mía, es adoración hacia mí. Por eso ten cuidado cuando me prometes algo, porque esa promesa que tú estás dándome a mí significa adoración para mí. Significa que tú me estás adorando. Y dice Eclesiastés 5:4, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Entonces cumple todas las promesas que le hagas a Él. ¿Usted sabía que una promesa es un contrato entre dos partes? Es una obligación de cumplimiento. Entonces usted le promete al Señor y después usted le dice, Señor, no me acuerdo de qué te prometí. Es más, usted va de la responsabilidad de lo que dice el contrato. Nos decimos, Dios, te prometo portarme bien, ¿verdad? A veces estamos en la panza del pez y le digo, Señor, te prometo portarme bien. Te prometo vivir en santidad, Señor. Te prometo servirte, Señor. Te prometo congregarme, Señor. Te prometo ser fiel con diezmos y ofrendas, Señor. Te prometo, te prometo, te prometo.
¿Sabías que hacer una promesa a Dios o un pacto con Dios, o más bien, ¿sabías que cuando hacemos una promesa a Dios o un pacto con Dios, quedamos ligados por las palabras de nuestra boca y que debemos cumplir? ¿En qué momento cuando usted firma el contrato de la promesa había una cláusula con letras chiquititas que diga se anula el contrato por? En ninguna parte. Dios no firma contratos así. Dios no firma contratos condicionados. Dios dice en su palabra en Proverbios 6:2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, que tú has ligado con las palabras de tu boca, te has ligado a lo que tienes que darle por cumplimiento a Dios. Por eso fue que el Señor me dijo: el cumplimiento de tus promesas es adoración para mí. 3 actitudes de adoración que el Señor me muestra: obediencia, rectitud e integridad, y cumplimiento de promesas, pero no el cumplimiento de las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas que yo le estoy haciendo a Él. Eso es adoración. Cada vez que el Señor me mostraba una adoración de ese tipo, literalmente yo veía donde se encendía la fogata y donde se ponía sobre esa fogata la obediencia, la rectitud, la integridad y el cumplimiento de promesas. Cada una de esas adoraciones emite un olor fragante hacia Él. Esos sacrificios son sacrificios que el Señor espera de todos nosotros. No le estoy diciendo o no le estoy hablando de actitudes que solamente esta pastora tiene que tener. Dios ama a los hijos obedientes. Y como Job los bendice, como Abraham los bendice, yo estoy segura que Dios en ningún momento, si cumples con esas actitudes, te va a negar nada. Es cuando más te cerca, es cuando más te bendice, es cuando más orgulloso está de ti. Es cuando se ríe en la cara del Satanás, diciéndole: hagas lo que hagas, no la vas a botar. Hagas lo que hagas, no me va a ser infiel. Hagas lo que hagas, no me va a desobedecer. Hagas lo que hagas, va a cumplir su promesa. La adoración no es solamente una disposición del corazón. Por eso es que nosotros le adoramos al Señor con todo lo que somos. Le adoramos con todo lo que somos. Y esas 3 actitudes de adoración realmente son olor grato en la presencia del Señor. Si quieres agradarle al Señor en adoración, no basta con que te levantes todas las mañanas y frente a la ventana le digas: Señor, te alabo, te glorifico. No. Una vida íntegra, una vida recta, una vida de obediencia, una vida de cumplimiento de tus promesas hacia Él hace que sea una adoración constante. Que tú seas una adoración constante. No es solamente lo que puedan ver las demás personas, sino es lo que yo soy.
lo que yo soy hacia ese Padre. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, su Hijo, todo Jesucristo fue una manifestación de adoración hacia Él. Obediente hasta el final. Nada nunca pudo quebrar la rectitud y la integridad de Jesús. Hasta se enojó, pero nunca perdió su razón. Escuche bien, porque cuántos de nosotros nos enojamos y perdemos nuestra razón y sale a relucir una persona de quien no nos sentimos orgullosos. Y Jesús siempre cumplió sus promesas. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a glorificar un momento al Padre para quedar despedidos de este tiempo. Sé que me he alargado un poquito más, pero gracias al Señor el internet se mantuvo constante. Aleluya. Y va a permanecer así porque tenemos que hacer un cierre hermoso esta noche. Usted no se lo puede perder. Definitivamente Dios quiere hacer algo con nosotros hoy, antes de lo que viene mañana. Aleluya. Papá amado, te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, y yo declaro en el nombre del Padre, declaro en el nombre del Hijo y declaro por la unción del Espíritu de Dios, que cada una de esas actitudes, Señor, que tú me has mostrado, Señor, serán actitudes, Señor, que permanezcan en nuestras vidas, Padre. Declaro ahora mismo para nuestras vidas, Señor, que la actitud, Padre, de obediencia permanezca en nosotros. Que la actitud, Señor, de rectitud y de integridad, Señor, se adhieran a mis huesos, Padre. Se adhiera a mi carne, Señor. Se adhiera a mi mente, papá. Para que nada pueda quebrar, Señor, lo que yo soy en ti. A pesar, Padre, de todo lo que se desenvuelve alrededor mío, Padre. A pesar, Señor, de mis familiares. A pesar, Señor, de mis amigos. A pesar de mi trabajo, Señor. A pesar de todo lo que haya, Señor, desenvolviéndose a mi alrededor, Padre. Imprégname, Señor, en obediencia. Imprégname en rectitud, Padre. Imprégname en integridad, Señor. Padre, y ayúdame, Señor, a cumplir todas las promesas que le he hecho. Señor, perdóname, Padre, si en algún momento he evadido responsabilidades, he evadido alguna responsabilidad, Señor, con respecto a alguna promesa que te he hecho, Padre. Recuérdame, Padre, cada una de las promesas que yo te he hecho, Padre Celestial. Recuérdame, Padre, porque yo quiero traerlas en cumplimiento hoy, Señor. Que sea, Señor, esta noche, Padre, la pongo en tus manos. El tiempo que vamos a tener durante dentro de media hora, que es el episodio, Señor, de las 5 de la tarde, Padre. Que yo sé que, Señor, tú tienes, Señor, más palabra para darnos, más para hablarnos, Señor. Y sabemos que es un tiempo de adoración, papá. Gracias, Señor, te doy, Padre. Te alabo, Señor, te alabo, Señor. No dejo de alabarte. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos entonces en el episodio de las 5 de la tarde y nos vemos también a las 7 de la noche en esta tu casa que va a estar abierta. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.